prensa publican una declaración del ex dictador sirio Bashar al-Assad sobre su huida a Rusia. Indica que no fue una salida planificada y que Moscú pidió su evacuación porque la base rusa en la que estaba de visita había empezado a ser atacada. Una semana después de la toma de Damasco por parte de fuerzas rebeldes y de la salida de Bashar al-Assad del poder, este ha publicado un comunicado en la cuenta oficial de Telegram que aparentemente sigue manejada por personas del régimen derrocado. Medios extranjeros de prensa recogen el escrito y es la primera vez que se sabe algo de al-Assad. Ahí escribe: mi salida de Siria no fue planeada ni se produjo durante las últimas horas de las batallas. A medida que las fuerzas terroristas se infiltraban en Damasco, me trasladé a Latakia en coordinación con nuestros aliados rusos para supervisar las operaciones de combate. La propia base militar rusa se vio sometida a un ataque intenso. Moscú pidió que el mando de la base organizara una evacuación inmediata a Rusia en la noche del 8 de diciembre. Y concluye diciendo que cuando el Estado cae en manos de los terroristas, cualquier cargo pierde sentido. Su salida ha dado paso a un tiempo en el que las fuerzas rebeldes del movimiento armado Hayat Tahrir al-Sham han tomado el poder y organizan la transición a un nuevo gobierno en medio de la incertidumbre sobre el futuro político y militar del país, que durante los últimos 13 años ha estado inmerso en una guerra civil, la brutal arremetida del régimen contra los opositores y los ejércitos rebeldes. Siria está entre la euforia y la incertidumbre tras la caída del tirano Bashar al-Assad. Demoró 13 años en sumarse a países de Medio Oriente que derrocaron a sus regímenes durante la primavera árabe. Y aunque las revueltas representaron el fin de gobiernos totalitarios, la mayoría de las naciones pasó de la revolución a la anarquía. La experiencia de lo ocurrido en los países que lograron derrocar a sus regímenes autoritarios durante la llamada primavera árabe es una advertencia para los sirios. Las revueltas iniciaron en 2010 en Túnez y pronto se replicaron por decenas de países de África y Medio Oriente. Fueron relevantes en Egipto, Libia, Yemen y Siria hasta 2013 y terminaron con la caída de los tiranos, menos en Siria. Los que gozan de más estabilidad en la actualidad son Túnez y Egipto. Ambos pasaron por alzamientos militares posteriores a la primavera árabe y ahora tienen nuevos caudillos que han truncado los esfuerzos por tener gobiernos democráticos. Sin embargo, lograron algo de calma. Un panorama muy diferente se vive en Libia y Yemen. Cuando los libios se levantaron contra el régimen de Muammar el-Gaddafi, enfrentaron una cruel represión. Y lo que empezó como un movimiento pacífico terminó en una guerra civil. Gaddafi fue derrotado y asesinado, pero el conflicto interno se mantiene con grupos rebeldes disputándose el poder. En Yemen la situación es similar. Se rebelaron contra el régimen de Ali Abdullah Saleh en 2011 y lograron su salida un año después. Le siguió un gobierno de transición que también fue derrocado y desde entonces el país está fragmentado, con grupos rebeldes enemigos peleando por territorio. Siria también se contagió de las revueltas de Medio Oriente en 2011, pero el régimen de Bashar al-Assad los atacó sin piedad. Lanzó el ejército contra su gente, arrojó bombas de barril en los pueblos e incluso hubo ataques químicos. Decenas de miles fueron detenidos, torturados y asesinados. El conflicto fue aprovechado por extremistas islámicos que se enfrentaban contra el régimen y entre sí. Fue entonces cuando hizo su aparición ISIS, que con barbarie instaló un califato. Provocó que se involucraran en el conflicto países de Occidente como Estados Unidos. También lo hizo Turquía para apoyar a otros rebeldes y Rusia se puso del lado de al-Assad.